Bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje. Espero tengan ahí a la mano su libro de texto. Voy a hacerles un pequeño resumen de la última clase que tuvimos, por si algunos se les ha olvidado y así pues hagamos conexión con el tema que continúa, porque siempre es de la lección 18, que fue la que iniciamos antes de irse a estas vacaciones que tuvimos, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir nuestro libro en la página 145, que fue el tema que estuvimos viendo. Yo ahorita les voy a presentar. Solamente si alguien se llegase a conectar, voy a pedirle ahí a Marco Antonio que le dé el acceso siempre y cuando tenga su nombre, ¿verdad? El nombre y apellido. Y sea del grado, por supuesto. Entonces, usted le pueda permitir el acceso si en algún dado caso entrará como invitado en lo que yo estoy compartiendo. ¿De acuerdo? Gracias, Marco Antonio, por su colaboración. Entonces, vamos ya a iniciar lo que es nuestra clase el día de hoy. La semana anterior que salimos estuvimos hablando de los dequeísmos y queísmos. Aquí pues les mostraba una pequeña presentación, un pequeño video, hoy no lo vamos a ver, pero nos hablan generalmente lo que son. Y el dequeísmo y queísmo es la forma de poder utilizar el de qué y qué de forma correcta en algunos casos, pero en la mayoría es en casos inapropiados y por lo tanto nosotros debemos de tratar la menor forma posible de hacer el uso de estas palabras. Son fenómenos que implican el uso inapropiado, dice ahí, de preposiciones de que delante de la conjunción que. Entonces, debemos de saber usar esta forma apropiada de la preposición. También, pues, son los verbos, ¿verdad? Es común utilizar la secuencia de manera correcta, incorrecta, y ahí podemos ver algunos verbos de pensamiento que van utilizados en esta forma del dequeísmo. Por ejemplo, verbos de pensamiento que implican, por supuesto, de pensar, creer, considerar. Verbos de hablar, es decir, declarar, afirmar. Y verbos de percepción, ¿verdad? O sea, lo que oímos, vemos, escuchamos, donde utilizamos nuestros sentidos. ¿Cómo vamos a identificar si estamos utilizando el queísmo o el dequeísmo? Bueno, va a ser en la expresión, en la forma donde nosotros podamos utilizar una expresión, ya sea de forma oral o escrita, en una frase, y si necesitamos la preposición de para hacer la pregunta, ¿verdad? En la frase de nuestras dudas también se emplea esa preposición. Si realmente la necesita el de en la pregunta, entonces tiene que ir en la respuesta. Si respondemos sin de, era que no necesitaba esa preposición nuestra pregunta. Y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente no coincide nuestra respuesta con nuestra pregunta, entonces ese de no es apropiado utilizarlo. Podemos sustituir la oración subordinada por un nombre demostrativo, ¿verdad? Eso o esto, que es la misma frase que nosotros utilizamos en el dequeísmo, solo lo sustituimos. También les hablaba el uso de los pronombres. El laísmo es donde utilizamos la, leísmo, le, y loísmo, lo. Anteriormente, pues solamente se utilizaba lo. Ahora se ha separado estos y ya podemos utilizar la, ¿verdad? Y ahí podemos ver, son las presentaciones anteriores que había creado en su clase para que ustedes puedan recordar un momento. Lo y la eran los más utilizados y todas las formas de complemento directo singular deberían de ser utilizados lo y la. Pero en Castilla se introdujo el uso de le, o sea, en el español como complemento directo. Y ahí podemos ver ese leísmo que se fue agregando. Le cuando es singular y les cuando es plural. Entonces, ahí vemos un ejemplo, el libro de lectura
que me prestaste, le leí en una semana, ¿verdad? Antes decíamos lo leí en una semana, pero en el español se ha agregado la forma apropiada de decir le. El laísmo, pues ya es la y las, que se agrega de forma correcta como complemento indirecto. Y ahí vemos un ejemplo, a Samantha la encontré en la biblioteca del centro, ¿verdad? O yo puedo decir a Samantha y a su amiga las encontré, si quiero hacerlo de forma plural. Y el loísmo, pues es lo. En este caso, puedo decirlo al principio o puedo decirlo después del sujeto. Recordemos que estos son complementos directos del sustantivo. Y ahí vemos otros ejemplos con le y les y lo y las, ¿verdad? En esa tabla que ahorita se les presenta ante la pantalla, función sintáctica, complemento directo y los complementos indirectos. Complemento directo es lo y la, pero complemento indirecto ya es le, ¿verdad? Siempre son pronombres átonos de tercera persona que van agregados para poder darle un complemento a nuestro sujeto. Y ahí vemos algunos de los ejemplos. Tal vez no me voy a detener mucho porque es como un resumen de lo que ya vimos. También estuvimos como tarea, les quedó las actividades para aprender en la página 147 y 148, que la cual debíamos de haber resuelto. Y pues iniciamos en clase, ¿verdad? Pero ustedes tenían que haber terminado el 100% de estas dos páginas. Ahora sí, después de hacer un breve repaso de las clases anteriores, vamos a ver la página 149, que son palabras útiles en contexto concreto, ¿verdad? Que es la clase que nos corresponde el día de hoy. Y pues vamos a ver los tecnicismos. Este término se le denomina a las formas particulares de que se utilizan en determinados elementos relacionados con una actividad u oficio o una profesión en particular. ¿Por qué suceden estos tecnicismos? Son las formas de poder nombrar y de conocer algo, ¿verdad? Siempre en una materia específica o en una profesión u oficio. ¿Por qué? Porque estas son palabras, por ejemplo, usted va al médico y le va a decir, usted se hizo una incisión, cuando nosotros lo conocemos como una cortada. O le dice, usted tiene una infección, cuando quizá tiene materia, ¿verdad? Ellos dicen, usted tiene una infección muy grave, ¿verdad? Son tecnicismos que utilizan los doctores. Si yo puedo decir tal vez de un cartero o de un soldado, de una maestra, o así sucesivamente, independientemente de la profesión u oficio, siempre van a utilizar palabras específicas que solamente ellos o quien conoce la profesión puede saber la función específica que posee. Y con la aparición de nuevos oficios y nuevas profesiones, nuevas disciplinas de conocimiento, pues la lengua se va enriqueciendo con esos conocimientos y esos nuevos términos que se van aplicando a lo que son los tecnicismos. Y para conocer el significado de algunas de esas palabras, pues es necesario conocer el contexto, porque muchas veces nosotros no decimos, ay, ¿qué se está refiriendo? ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Si un cocinero dice, usted debe de marinar o debe de derretir el chocolate a baño María, entonces usted va a decir, ay, y María se baña, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Baño María es una técnica utilizada en la cocina y así van a haber tecnicismos en varias profesiones que quizá nosotros no comprendamos el significado, pero sí las personas
que conocen esa área o esa disciplina o se manejan en el contexto, pues lo van a conocer definitivamente muy bien. A eso se le llaman tecnicismos. Y aquí pues podemos ver algunos ejemplos de tecnicismo, siempre ahí lo pueden ver en la página 149 los ejemplos. Algunos de esos tecnicismos pues son en tecnología, por ejemplo el hardware, Java, la memoria RAM, software, mouse, ¿verdad? Que es el ratón, tablet, esos son tecnicismos utilizados en tecnología. Windows en este caso, y así sucesivamente puedo hablarles de una gran variedad, entonces utilizados específicamente en esa área. Quien no conoce nada de tecnología va a decir, ¿y qué se está refiriendo? Y si alguien le dice, su teléfono tiene capacidad de no sé cuántos, la cámara de cuántos megapíxeles, o sea, son áreas tecnológicas que quizás nosotros no descifremos el código porque no conocemos mucho, o ustedes que son 100% tecnológicos van a conocer muy rápidamente esto, ¿no? Entonces, también tenemos en la economía, hay tecnicismos, por ejemplo, accionista, que es una persona que se encargue, que aporta a la empresa y tiene una acción. El balance es el resultado que se hace mes a mes o el inventario. La bolsa, ¿verdad? La bolsa no es una bolsa, sino en este caso es el área monetaria. Capital de riesgo, el PIB, que es Producto Interno Bruto, y así sucesivamente, pues una variedad de tecnicismos de economía. También pues tenemos los tecnicismos de cocina. Ahí es algunos que yo les mencionaba, aderezar, ¿sabe? Cuando usted está echando aderezo a un pan o no sé yo qué quiera, ¿verdad? Entonces, adobar, cuando estamos marinando un pollo, una carne, baño María, caramelizar y así sucesivamente, término medio, término tres cuartos, estamos hablando del cocimiento, ¿verdad? Entonces, son términos que se llaman tecnicismos en el área de cocina, pero si usted no se refiere a, no conoce estos términos, simplemente pues le va a ser difícil poder conocer algunos. Bueno, me aparece ahí que Angie tiene problemas para conectarse a la clase, Angie. Bueno, si no, la clase está siendo grabada y ustedes se pueden escucharla después, ¿verdad? Continuamos. Entonces, también, aparte de los tecnicismos que se utilizan en varias áreas o formas específicamente de profesiones u oficios o sección específica de alguna área, también encontramos lo que son los cultismos. Los cultismos, con el avance de la ciencia y la técnica actual que se ha dado en el idioma, ha incrementado notablemente pues esa necesidad de los nuevos términos e ir aplicando todo lo que son estas formas apropiadas de poder pronunciar las palabras. Se consideran cultismos a los términos formados por raíces de lengua clásica que han sufrido grandes transformaciones en el proceso de incorporación de la lengua moderna. Son aquellas palabras que han ido variando y más adelante pues vamos a ver algunos ejemplos. Sin embargo, no es solo en nuestro tiempo que se ha dado los cultismos. Hace miles de años, en el siglo de oro, se dio un movimiento que era el culteranismo, y se crearon muchos términos derivados del latín. En ese tiempo, uno de los más reconocidos, como Luis de Górgoras, trajo al español nuevos términos como por ejemplo emular, erigir, nocturno, crepúsculo, ¿verdad? Muchos decimos, crepúsculo es la película, pero en realidad
es el nombre que se le dio. Crepúsculo tiene otro término y otro significado. Y también otro de los movimientos que se dieron o de los que tuvo este movimiento bastante real en el cultismo fue Pedro Calderón, que incluyó algunos cultismos latinos, como por ejemplo inmóvil. Hoy ya sabemos qué significa inmóvil, pero imagínense, eran términos cultismos, porque va cambiando. Prodigio, forma, evidencia e instante, y puede decir entre muchos más. Quien fue el causante, por decirlo así, de traerlo al español fue Pedro Calderón. Y así podemos mencionar algunos cultismos. También podemos encontrar los cultismos poéticos, y pues donde se data en los poemas esta área de cultismos. Y en la presentación que tengo en este momento, pues se encuentra lo que es un ejemplo de cultismo, ¿verdad? Y algún significado, descripción de qué es lo que significa y hace cuánto vino a nuestro lenguaje. Y tenemos la palabra biodegradable, que es un término que empezó a usarse ampliamente en el español a partir de los años 70, y su origen pues viene del prefijo bio, que se relaciona con los seres vivos, ¿verdad? Entonces, bio y degradable. Nosotros sabemos qué es degradar, y ahí podemos tener un sufijo y un prefijo, ¿verdad? Biodegradable. Entonces, viene de eso. Bio viene de vida, solamente que cuando lo estamos refiriendo, pues ya se debe de colocar con la B. También tenemos ecoturismo. Es el turismo que se formó a mediados de los 80, si se dan cuenta, no es del año pasado, ¿verdad? Viene del años bastante anteriores, del año 80, para indicar un tiempo de turismo responsable y que no deteriorara el lugar visitado. Y ahí podemos ver algunos otros ejemplos. Eco, pues viene del griego, es una palabra griega usada para casa, que quiere decir ecoturismo, ¿verdad? Y pues turismo es el incluir o visitantes que vienen a este lugar, ¿verdad? En determinado área de turismo. Entonces, si nos damos cuenta, son algunas formas que se han ido incluyendo. No sé si tengo algún mensaje ahí, incluyendo a nuestro lenguaje y adaptándose a nuestra forma e incluyéndose, y nosotros simplemente emitimos palabras, pero no sabemos la clasificación que esto conlleva, ¿verdad? Todos decimos, se refiere a una información, o simplemente sabemos un significado, pero no determinamos simplemente a qué nos estamos especificando. Y en este caso, la agrupación de palabras se debe a los cultismos y también pues a los tecnicismos, ¿verdad? ¿Cuál es la forma más apropiada de la ortografía? La ortografía en los cultismos. La ortografía de los cultismos no... Permítanme. Perdón, ahí ingresé a una clase y me oía, ¿verdad? Que estaba diciendo. Entonces, la ortografía de los cultismos no se separa por guiones en los prefijos, es decir, son expresiones corridas, ¿verdad? Biomasa, no colocamos un guión para separar bio y masa. Es una forma ortográfica de poder colocarlo. Biosfera, no se separa el sufijo, y ahí podemos colocar algunos otros cultismos que se van agregando, que siempre van unidos a prefijos. Excepcionalmente
puede escribirse un guión después de los prefijos cultos cuando en este caso vamos a escribir dos seguidos, ¿verdad? No resulte muy complejo. Por ejemplo, protoindustrialización. O sea, no es algo muy común, pero nosotros lo vamos a colocar. Ahí es la única forma de poder colocar ese guión. Luego tenemos como el punto número 3, cuando en un texto debemos escribir guiones, dos cultismos con el mismo sufijo, o prefijo, en este caso también se podría. Es posible poder reemplazar el primer término con un guión, por ejemplo, pre y post operación, pre y post parto, pre y post, recuperación, no sé qué más ahí podríamos agregar. Entonces, esa es la forma de poder agregar un guión para separar y no volver a escribir preoperación y postoperación, ¿verdad? Podemos o escribirlo de esta forma y estamos incluyendo la forma ortográfica específica. Los cultismos no se deben escribir en curvas, aunque en cursivas, perdón, en curvas, ya no estoy leyendo bien, en cursivas, aunque sea de origen realmente reciente, pues hacen parte del inventario de palabras del español que hace mucho tiempo fueron incluyéndose, ¿verdad? Entonces, eso es en relación a los cultismos, y los cultismos no deben confundirse con los latinismos, las palabras que fuimos incluyendo nosotros como personas en el área geográfica donde nos encontremos, ¿verdad? Sino que los cultismos son el área culta y la forma apropiada de poder escribir una forma correcta, ¿verdad? Que se va incluyendo a nuestro lenguaje. Y ahí podemos ir viendo más detalladamente o volver a leer algunas de estas páginas que están en la página 151 y 149 y 150. En relación a resolver las páginas que a continuación se presentan ahí, que es la página 151 y 152, vamos a tener que realizar una sopa de letras, ¿verdad? Esas son las actividades para aprender. Busca una sopa de letras, 10 tecnicismos de tecnología y escribe su significado, ¿verdad? ¿Qué palabras de tecnología puedo encontrar ahí en esta sopa de letras? Y luego, pues, de economía, perdón, agregarlo a mis 10 líneas que están ahí, colocar el qué significa. Por ejemplo, fideicomiso es una de las palabras que se encuentran ahí en la sopa de letras. Y también podemos encontrar, bueno, les voy a mencionar otra de las que yo encontré, ahorro y balanza, ¿verdad? Ahí usted puede continuar buscando qué otras 7 palabras más y pues identificar dónde se encuentran y escribir su significado. Luego, en el ejercicio número 2, va a completar las oraciones con los tecnicismos que considere apropiados a la oración que se encuentra ahí. Por ejemplo, su significado. La primera dice, es la disciplina que estudia el significado de las palabras. Entonces, esa ya la sabemos, ¿verdad? Es la semántica, que estudia el significado de las palabras. Es irlo colocando ahí la palabra que le corresponde, aunque tienen varias opciones, solamente son 4. Y el número 3 agrupa los siguientes tecnicismos en el área en la cual corresponde. En medicina, ¿cuáles palabras irían ahí? O sea, como una familia de palabras en este caso, donde nosotros vamos a ir agregando las palabras que le corresponden a cada uno de estos contextos. Si estamos hablando de medicina, de química, de mecánica, de literatura y de cine. En la siguiente página, pues usted va a ir trabajando los procesos de tecnicismo siempre. Para el día lunes que tenemos nuestra próxima clase, vamos a estarlo ya comparando las respuestas que usted ya tuvo que haber terminado estas páginas. Les agradecería que por favor la tengamos ya resuelta para que no nos cueste y no nos llevemos mucho tiempo en esto. Bueno, pues yo no sé si tienen alguna duda.
algún comentario con relación a la tarea, me la pueden, ahorita es tiempo de poder Señor. resolver. Sí, el ejercicio 5, dice ahí Jefferson que no comprendió. Antes de que le doy la palabra, esperen, solo voy a tomar este tiempo, Dominic. Dice en el ejercicio 5, escribe correctamente los cultismos derivados de la siguiente raíz. ¿Verdad? Si es fiología, fobia, ¿cómo es un tecnicismo con estas dos palabras que están anterior? Entonces sería tecnofobia. Mecánico, tecnomecánico. Y por ejemplo, desarrollo, podemos agregar semi-desarrollo, o sea, solo es unir estas palabras, ¿verdad? Es ir uniendo los tecnicismos que se encuentran ahí con la palabra que está a la par. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 5. No sé si tienen otra duda. Bueno, hoy sí le doy el tiempo, Dominic. Sobre la tarea que hay para mañana, señor, el mapa, se me olvidó el nombre de cómo se llama eso, pero ese mapa lo puedo hacer a mano. Bueno, sí, claro. Considera no hacerlo en Word ni en la herramienta que les di. Si no, pues claro, lo puede hacer a mano, le toma una captura y me lo manda, no hay problema, ¿verdad? Sí, Cualquiera. señor, yo pensé Bueno, que en está Word bien, yo lo voy a hacer a y mano, en la otra señor. herramienta cuesta. Va, está bien, de acuerdo. Yo Sí, también pueden le iba a hacerlo. preguntar eso, pero me Claro, llamaron. por supuesto que pueden hacerlo a mano, le toman captura ahí a la hojita y me la mandan, ¿verdad? Me suben la imagen ahí a la asignación. Por supuesto que sí lo pueden hacer. No sé si tienen otra duda. Ya tengo tareas, les cuento, ya felicito a los que han enviado la tarea con prontitud. Hay varias ya tareas entregadas. Les agradezco eso por su prontitud.